Nadie en San Bartolo del Valle olvidará la tarde en que el aire olía a tierra recién mojada y a mezcal, y la plaza se llenó de sombras inquietas mientras los altavoces del kiosco escupían boleros viejos. Era temporada de lluvias. El cielo estaba prendido de nubes largas como cintas, y los cerros cercaban el pueblo con un verde profundo que solo aparece en julio. A esa hora, las muchachas regresaban del molino con los canastos cubiertos. Los hombres salían de los palenques con el aliento impregnado de maguey, y los niños perseguían perros flacos a la orilla del arroyo. Parecía una tarde cualquiera hasta que el rumor comenzó a trenzarse de banquillo en banquillo, de portón en portón, como si una sola boca lo estuviera diciendo en secreto al oído de todos: «Don Laureano va a rematar lo suyo en la cantina del Tule». Lo suyo, dijeron, no era solo el yugo, ni la silla de montar, ni las herramientas de su parcela. Lo suyo, dijeron otros, con los ojos encendidos por la malicia y el miedo, era también su hija. A mí me costó creerlo hasta que lo vi con mis propios ojos, porque estas cosas, uno piensa, ya no pasan, pero el hambre y las deudas son viejas como el polvo, y la vergüenza a veces llega tarde, cuando los billetes suenan como promesa y el corazón se encoge como puño. La cantina del Tule estaba 3 calles abajo de la iglesia, con un techo de lámina que repiqueteaba cada vez que la lluvia se volvía tambor. Las paredes olían a humo y a madera derramada, los vasos sudaban en las mesas, y el piso, salpicado de serrín, absorbía el alcohol de los tropiezos. El dueño, al que todos llamaban el Güero Trujillo, había puesto un micrófono y una báscula vieja para subastar cosas de valor. Llegó gente de los ranchos cercanos, con sombreros bien plantados y botas que marcaban paso firme. Llegó también el cobrador del cacique de Santa Rosa, con un cuaderno de líneas azules y una pluma de tinta gruesa. Y llegaron curiosos con las manos dentro de los bolsillos, sin querer meterse y queriendo saberlo todo. Apareció entonces don Laureano, flaco como un alambre, con una camisa que ya no recordaba el color y una mirada que evitaba la luz. A su lado, con rebozo verde botella y el cabello recogido con una liga, caminaba su hija, Nidia. Tenía 22 años y una serenidad que, vista de lejos, parecía altivez. De cerca, uno entendía que era puro miedo sostenido por dignidad. Detrás de ellos venía un hombre que no era del pueblo. Eso se notaba en la manera de caminar, como si midiera el espacio con los ojos. Un vaquero que llevaba el sombrero no en la mano para parecer humilde, sino en la cabeza bien calada para protegerse del mundo. Tenía los ojos tristes, de un color indefinible entre el ámbar y el café, y un caballo alazán que respiraba profundo a su costado, como si fuera su hermano. Yo estaba sentada cerca de la barra, con mi cuaderno donde apunto cosas para no olvidarlas. Mi hermano, que atiende la ferretería, me había dicho: «No vayas, eso no es para ti». Pero hay cosas que uno no puede dejar que le cuenten, porque las versiones ajenas son cuchillos con filo dudoso. La cantina estaba llena de un rumor sordo, como cuando una tormenta no decide si caer o retirarse. El Güero Trujillo golpeó 2 veces la mesa con una botella vacía. «Se va a rematar lo siguiente», anunció. «Un yugo, una silla charra modelo viejo, un arado, 2 machetes». Y miró a don Laureano con una pregunta que era más un desafío. «El compromiso de boda de la señorita Nidia, que aquí su padre ofrece en buena fe para saldar cuentas y buscarle destino. No hay trato carnal, no hay malicia. Se trata de formalidad, se compromete la mano y la boda se realiza con ley por delante cuando se junten las condiciones». «Eso dice este papel». Alzó una hoja con firmas torcidas y tinta aún fresca. «No acepto pleitos. Quien puje, que se sostenga». Las mujeres se miraron entre ellas, como si buscaran una palabra que no existía. Los hombres torcieron los labios. El cobrador del cacique, sentado al fondo, sonrió de lado, la sonrisa del que no necesita nada porque ya lo tiene.
Don Laureano no alzó la vista. Nidia dio un paso hacia atrás, pero se detuvo, clavada a la tierra por una decisión que nadie más que ella entendía. Y entonces el vaquero de ojos tristes hizo lo que nadie esperaba. Acarició el cuello del alazán y habló con voz clara. «Yo pujo», dijo. «No traigo dinero, traigo este caballo. Se llama Lucero, es manso para la niña y bravo para el trabajo. Tiene sangre buena y su andar vale lo que un hombre honesto puede ofrecer cuando ya no le quedan billetes, lo que ama». Un murmullo cruzó el lugar como un viento. El güero entrecerró los ojos, midiendo cuánto de teatro y cuánto de verdad había en esa oferta. Un caballo así no se regala. Pero el alazán era un reloj de músculos bajo la piel, un fuego contenido con obediencia. La luz de la lámpara lo volvía casi dorado. «No se aceptan animales», gruñó uno. «Esto no es feria». «¿Y qué es esto sino feria de gente?», respondió otro, amargo. Nidia clavó sus ojos en el caballo, como si viera en él un camino o una puerta. La lluvia golpeó la lámina con furia, y por un momento todos se quedaron callados, atendiendo al agua, como si el cielo diera su veredicto. El güero miró a don Laureano. «Acepta el cambio». Don Laureano tragó saliva. Tenía la lengua seca de mezcal y de vergüenza. Vio al cobrador del cacique, que no movió un músculo como quien deja que el otro se hunda por su propio peso. Vio a su hija, que no suplicaba. Por un segundo, hubo un destello de padre en sus ojos, ese brillo que da la sangre, aunque a veces llegue tarde. Luego desapareció. Bajó la cabeza. «Acepto», dijo. El vaquero soltó la rienda de Lucero y la puso en manos de don Laureano, como quien hace un juramento. Al mismo tiempo, sacó de la bolsa del pecho un papel doblado, con sello del registro de San Miguel de las Cruces. «Mi nombre es Benjamín Rojas, soy mayor de edad, no busco servidumbre ni garantía. Si ella rechaza el compromiso, no habrá reclamo de mi parte. Mi puja es para impedir la vergüenza. ¿Queda asentado?». El güero dudó, pero tomó nota. El cobrador al fondo hizo un garabato en su cuaderno. La cantina respiró aliviada por un instante, como si un nudo se hubiera aflojado sin romper la cuerda. Pero el alivio duró poco. El rumor se hizo más agudo, un siseo colectivo. ¿Y ahora qué? ¿Se la lleva? ¿Y el caballo? ¿Y la ley? Nidia levantó el mentón. Su voz salió firme, de esa firmeza que nace cuando lo único que te queda es tu propia palabra. «Yo no soy yugo», dijo. «No soy silla, no soy machete, no soy promesa que se pesa en báscula. A usted, señor», miró a Benjamín. «Gracias por el gesto, pero mi destino no se compra ni se rescata con caballo. Yo no me caso por deuda. Si alguien va a hablar por mí, seré yo misma». El silencio que siguió no fue de escándalo, sino de respeto. Benjamín bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por reconocimiento. Se quitó el sombrero. Sus ojos tristes parecían entender cosas que los demás apenas empezábamos a intuir. «Entonces», dijo el güero incómodo, incapaz de sostener una dignidad que no sabía pronunciar, «se anula el lote. Se quedan con su pleito en otra parte. Aquí ya no hay trato». El cobrador cerró su cuaderno y se levantó despacio, con la calma de quien volverá. Don Laureano tembló. El alazán, ajeno a los papeles, resopló hondo, como si pidiera campo abierto y no cantinas. Nidia se giró hacia la puerta. Antes de salir, se quedó mirando la lluvia. «Mañana voy a la fiscalía», dijo. «Voy a denunciar el intento de obligarme. Y a usted, Benjamín, le pido un favor. Lleve su caballo a donde no lo usen contra su corazón». Y salió. La lluvia le empapó el rebozo, pero no le apagó la mirada. Benjamín la siguió, sin tocarla, caminando a una distancia exacta para no invadir ni abandonar. Afuera, los charcos tenían luces de farola y la plaza parecía un espejo partido. Yo guardé mi cuaderno, pero no cerré la historia. La noche todavía no había dicho su última palabra. La vereda hacia el borde del pueblo
se convirtió en un río bajo la tormenta. Nidia caminaba con los pasos firmes de quien no quiere deberle nada a la oscuridad. Benjamín avanzaba a su lado, llevando el sombrero contra el pecho, los ojos envueltos en ese cansancio hondo que traen las pérdidas que no se cuentan. Cuando llegaron al portón de la casa de Nidia, la lluvia cedió y quedó ese olor a tierra lavada que limpia incluso la memoria. «No sé su historia», le dijo ella deteniéndose, «pero la gratitud no me obliga a nada. Si mañana quiere declarar conmigo, lo acepto. Si no, entienda que no le debo promesa». Benjamín asintió. «No busqué promesa», respondió. «Busqué que el pueblo no durmiera con esa vergüenza. Y si necesita testigo, seré testigo. Si necesita distancia, caminaré aparte. A veces, el único servicio decente es no estorbar». El portón se cerró suave. Benjamín se quedó en la calle, con Lucero ausente, porque el caballo, su compañero, su orgullo, su memoria, se había quedado atado en la cantina como prenda de un gesto que él creía justo. Lo vi marcharse rumbo al potrero de don Pánfilo, donde pidió prestado un cobertizo para no mojarse más que lo preciso. Se sentó en la sombra, abrazó las rodillas y dejó que el agua hiciera lo que sabe, caer sin pedir permiso. Nadie supo si durmió. Yo supe que aquella noche el pueblo había cambiado de piel, porque si algo nos rompe, nos cambia, y si algo nos salva, también. La mañana siguiente, cuando el sol sacó brillo a los tejados y el mercado de Tlacolula comenzó a desplegar sus colores, los chiles rojos como heridas, las flores amarillas dispuestas como pequeñas coronas, los quesos colgando como lunas lechosas. Ya se hablaba en todas las bocas del vaquero de ojos tristes, de la muchacha que habló sin titubear, del padre que bajó la cabeza y del caballo dorado que ahora comía en un corral ajeno, sin saber que había pagado por una dignidad que no se vende. El sol amaneció con ese pulso entre tibio y filoso que tienen los días después de la lluvia. Las calles de San Bartolo del Valle olían a cal, a hojas lavadas, a masa recién amasada que se hincha al contacto con el comal. Nidia se recogió el cabello, se puso una blusa sencilla y unos guaraches de suela gruesa y guardó en un folder azul su acta de nacimiento, su INE y una hoja en blanco donde pensaba escribir su declaración. Yo la acompañé hasta la Fiscalía Regional en Tlacolula, porque hay silencios que necesitan compañía para hacerse palabra. El edificio era tosco, con paredes crema y sillas metálicas. Un letrero en la entrada recordaba el protocolo contra la violencia familiar. Otro, más pequeño, pedía paciencia. En la sala de espera, una mujer cargaba a un niño dormido y un señor mayor sostenía un sombrero en el regazo con la reverencia de quien entra a misa. Nidia pidió turno. Cuando la llamaron, entramos a una oficina con un escritorio fatigado y ventilador que movía papeles sin refrescar el ánimo. Detrás del escritorio, una agente ministerial joven, con mirada despierta, nos hizo señas de sentarnos. «¿En qué puedo ayudarles?». Nidia respiró hondo. Su voz salió sin grietas. «Quiero denunciar que mi padre intentó subastarme anoche en la cantina del pueblo para pagar sus deudas. No hubo golpes ni encierro, pero hubo presión y exposición. Quiero que quede asentado, para que no lo intente otra vez, y para que los señores que se creen con derecho a negociar con mujeres aprendan a tener miedo a la ley». La agente alzó las cejas, no por asombro, sino por la punzada de realidad que dan estas historias. Nos pidió detalles, hora, lugar, nombres. Nidia habló con precisión. Nombró al güero Trujillo, al cobrador del cacique de Santa Rosa, un tal Pereira, a los testigos visibles, al vaquero que pujó con su caballo con la condición explícita de no reclamar nada contra su voluntad. Dijo: «No soy mercancía», con la misma naturalidad con que otros dicen «buenos días». Yo anoté los gestos de la agente, asentía, pedía pausas, corregía con cuidado. «Vamos a abrir carpeta», dijo por fin.
No es un delito cualquiera. Hay figuras como coacción, tentativa de trata, violencia económica. Necesito que entienda que no todo se resuelve en un santiamén, pero que el papel existe y que el papel pesa. Vamos a girar citatorios. Vamos a llamar al dueño de la cantina. Y miró a Nidia con honestidad. Vamos a necesitar que esté dispuesta a sostener esto cuando llegue el ruido. Estoy dispuesta, respondió Nidia. Si no hago ruido yo, harán ruido a mis espaldas. Salimos con una copia de la denuncia, con números de folio y un sello húmedo que parecía una medalla pequeña pegada al miedo. En la puerta estaba Benjamín, con la camisa seca y la mirada igual de triste. «Ya declaré», nos dijo. «Dije que ofrecí mi caballo para impedir la vergüenza y que no tengo intención de casarme con nadie que no me mire de frente. Dije mi nombre y el nombre de mi caballo. A veces hay que nombrarlo todo para que no se pierda». «Gracias», dijo Nidia sin suavidades. «Ahora falta otra cosa». Bajamos por la calle polvosa hasta la casa del Güero. La cantina estaba cerrada a esa hora, pero el patio trasero, con su pequeña techumbre de lámina, tenía gente. 2 muchachos arrastraban costales de maíz y un perro se rascaba con fervor. El Güero salió con un trapo al hombro. Nos miró con fastidio resignado. «¿A qué vienen?» «A recoger el caballo», dijo Benjamín. «No hay caballo», respondió el Güero. «Lo llevé al potrero del cacique, a Santa Rosa. Dijo que el animal cubría parte de la deuda de Laureano y que si el trato de anoche se anuló, peor para ustedes. El caballo no tiene papeles de compraventa con mi firma y usted lo soltó aquí». La palabra cacique no era nueva, pero siempre pegaba como piedra. Santa Rosa estaba a 2 horas a lomo, menos en camioneta si uno aceptaba pagar peaje informal en la desviación. Benjamín apretó los dientes, no por ira, sino por esa impotencia que es casi dolor físico. Nidia lo miró. «No va a caminar solo», dijo. «Si ese caballo pagó por mi dignidad, yo voy a pagar por él con lo que tenga. Mis pies, mi voz, mis papeles. Vamos a traerlo de vuelta». «No hace falta que vaya», respondió Benjamín. «No le debo más favores». «No son favores», replicó Nidia, «son consecuencias, y yo le debo al animal una deuda que no sabía que podía contraer una mujer con un caballo, la de no permitir que su nobleza financie la soberbia de un abusivo. Yo pedí prestada la camioneta de mi hermano y nos fuimos los 3, Nidia, Benjamín y yo, con una garrafa de agua y tortillas envueltas en una servilleta. La carretera se abrió entre milpas y cerros, y el viento traía a ratos olor a guayaba, a ratos a humedad encerrada. En el retrovisor vi a Benjamín viendo hacia atrás, hacia un animal ausente, como quien trata de no olvidar el rostro de un amigo en la distancia. Llegamos al casco del rancho del cacique, un complejo de portones pintados de verde oscuro, una casa grande con corredores de columnas y una barda alta coronada con restos de vidrio incrustado. El vigilante nos detuvo, pero Nidia llevaba en la mano la copia de la denuncia y la enseñó con la autoridad de quien ya dio el primer paso correcto. «Venimos a recuperar un caballo retenido por Pereira, su patrón», dijo, usando apellido como si fuera nombre propio. «Y venimos a notificar que estamos en proceso legal contra la coacción cometida anoche. Si no nos dejan pasar, levantaré otra acta por agresión y por retención de bien ajeno». El vigilante titubeó. Hizo una llamada. Nos dejó pasar con esa resignación que adoptan los que obedecen órdenes y sospechan que lo que obedecen es injusto. En el potrero, bajo una sombra escasa, estaba Lucero. Reconoció a Benjamín con un relincho bajo y un movimiento de cuello que era casi abrazo. Benjamín se acercó despacio, como si temiera romper algo frágil en el aire. «Viejo», murmuró, «ya vine, perdóname por hacerte pasar vergüenza humana». Se oyó entonces un carraspeo. Pereira, el administrador y cobrador del cacique, surgió por el corredor con la camisa planchada, como si fuera piel.
Tenía la mandíbula apretada y un reloj amplio, de esos que brillan por mala educación. Ese caballo, dijo, responde ahora por la deuda de Laureano. Es asunto cerrado. No es asunto cerrado, replicó Nidia. Anoche usted estaba en la cantina registrando una transacción ilícita. Hoy está reteniendo un bien que fue ofrecido bajo condiciones que constan en el acta que ya se abrió. Y levantó la voz lo justo para que se oyera clara, no altanera. No tiene señorío sobre el pueblo. La época de los papeles firmados en servilleta y cobrados a culatazos ya pasó. Quizá no lo sepa, pero el mundo cambió mientras usted contaba billetitos. Yo esperaba una respuesta altanera. Pereira tenía ese aire de los que muerden y no sueltan. En cambio, soltó una risa breve, seca. «¿Y con qué van a pagar ustedes?», preguntó. «El caballo se queda hasta que Laureano cubra lo suyo. Si quieren, dejen otra cosa en prenda. Un reloj, una cadena». Nos midió. «Pero veo que no traen oro». Benjamín dio un paso adelante. «Yo tengo con qué pagar», dijo. «Tengo trabajo, no de charro de feria, de vaquero de verdad. Puedo arreglarle los cercos, separar ganado, errar, revisar divisiones. Le cubro a 3 semanas el equivalente de la deuda si me firma en este instante la devolución del caballo y un recibo de que no retiene nada más en prenda por este asunto». Yo pensé que Pereira se iba a burlar, pero la lluvia de la noche anterior, la denuncia, la mirada de Nidia, esa mirada que no pide ni perdón ni permiso, y el peso silencioso de un caballo noble, hicieron una alianza que no supimos ver hasta que pasó. Pereira pensó, calculó. No hay hombre de cuentas que no prefiera el dinero de trabajo al escándalo de un papel sellado. 3 semanas, dijo al fin. Aquí, bajo mis condiciones. El caballo se va, pero si no cumples un solo día, mando por él y por ti. Y la señorita, miró a Nidia, se guarda sus discursos de fiscalía cuando venga por su padre la próxima vez. Tendré mis palabras guardadas, replicó Nidia, pero no silenciadas. La próxima vez traeré prensa si hace falta. Firmaron en una hoja membretada con sello del rancho. Benjamín puso su nombre con una letra que parecía herradura. Pereira estampó su firma con esa rapidez brutal del que se sabe arriba. Lucero salió del potrero con el cuello alzado, ligero como quien huele casa. Benjamín lo acarició y por primera vez desde la noche anterior, los ojos tristes se le humedecieron con un brillo que no era dolor, sino alivio. De regreso, paramos en un puesto a la orilla del camino. La señora vendía quesillo y pan de yema. Nos sentamos en troncos, el caballo atado a la sombra de un mezquite. El mundo parecía otra cosa en ese momento, no porque se hubiera hecho justo, sino porque habíamos puesto una piedra decente donde antes había un hueco. ¿Y ahora?, pregunté. Nidia guardó el recibo en el folder. Ahora, dijo, mi padre va a recibir un citatorio y yo voy a hablar con las mujeres del pueblo. No para que me llamen valiente ni para que insulten a nadie, sino para que sepamos qué hacer si un día un hombre con hambre decide que sus deudas son nuestros destinos. Benjamín cumplirá su palabra y yo cumpliré la mía. No somos familia ni pareja. Somos 2 personas que vieron a tiempo que la vergüenza, si no se enfrenta, se hace costumbre. El aire olía a leña. Un camión pasó dejando una estela de polvo que se le pegó al sudor como una segunda piel. Benjamín rompió un trozo de pan, lo mojó en café y habló por fin de lo que le poblaba la mirada. Mi hermana, dijo, tenía 17. La casaron en Zacatecas a cambio de 2 vacas y un tractor viejo. Yo era muchacho y me callé, porque creí que así eran las cosas. A los 2 años regresó con una niña y un ojo morado. Desde entonces, cuando veo que un hombre hace trueque con el futuro de una mujer, siento que se me vuelve a romper algo que no se soldó. Por eso mis ojos, sonrió sin alegría,
que ustedes dicen tristes. No es tristeza, es memoria. Nidia lo miró sin compasión de lástima, sino de reconocimiento. La memoria duele, dijo, pero peor duele el olvido. Vámonos. Tenemos 3 semanas de trabajo que cumplir y una carpeta de investigación que empujar. Y yo, añadió, tengo que ir al mercado el domingo. Voy a comprar flores amarillas. Voy a ponerlas en mi casa para acordarme de que ayer hubo tormenta y hoy hay sol. No para celebrar, sino para situarme. A veces eso es lo único que se puede hacer, situarse. Los días que siguieron tuvieron sabor a hierro y a polvo. Benjamín se presentó cada mañana a las 6 en el portón de Santa Rosa. No entraba por el acceso principal. Pereira no lo permitió, sino por la puerta de servicio junto al corral de ordeña. Ahí lo esperaban los peones con rostros curtidos, sombreros sin curvas elegantes, manos que saben pesar alambre con solo tocarlo. Le dieron una lista de tareas: reparar 15 postes en la división norte, cambiar 2 líneas de alambre de púas en la parcela de los mezquites, herrar 6 caballos jóvenes, revisar las chapas de los corrales donde los becerros intentan aprender a quedarse. Trabajo de sol a sol, trabajo de vaquero de verdad. El primer día, mientras Benjamín enderezaba los postes torcidos por el viento y los toros tercos, llegó Pereira con su cuaderno. Cada poste vale tanto, dijo. Cada línea de alambre tanto, y cada herradura tanto. Te voy apuntando, no te me retrases, y nada de pláticas con el personal. Aquí cada quien viene a lo suyo. Benjamín asintió. No discutió tarifas. No hizo chiste. Trabajó en silencio hasta que el sol se puso espeso y el sudor se le volvió costra. A ratos, cuando el viento venía del este, traía un olor a azúcar quemada desde los palenques de mezcal, y el aire, por un instante, se volvía dulce y amargo a la vez. A la hora de la comida, los peones le hicieron un espacio bajo la sombra del jacarandá viejo. ¿Y el caballo?, preguntó uno, con la boca llena de tortilla. Está bien, respondió Benjamín. Lo tengo en casa, pero no es mío hasta que cumpla. La libertad, cuando se empeña, no vale menos por estar amarrada a un plazo. El segundo día, Nidia llegó al rancho con una carpeta y un gesto que no admitía vueltas. Se dirigió a la casona y pidió hablar con el patrón. Pereira salió a recibirla, irritado por esa visita sin cita ni reverencia. ¿Qué quiere ahora? Notificar, dijo Nidia, que la carpeta de investigación avanza y que su nombre está en ella. Vengo a decirle que no lo odio, que no me interesa su ruina, pero que no me voy a bajar del camino. Y vengo a dejarle una copia del protocolo contra la violencia económica que promueve la Fiscalía. Léalo. No lo digo con sarcasmo. Lea. Le hace falta. Pereira tomó el papel con 2 dedos, como quien agarra algo que cree sucio. No lo rompió. Eso ya era avance. Nidia se dio la vuelta y antes de irse, miró a Benjamín a lo lejos. Él no dejó de apretar el poste que enderezaba, no por indiferencia, sino por una disciplina nueva, no confundir la causa con sus afectos. Ese día, al caer la tarde, yo llevé tamales de mole para los peones. Pereira me permitió pasar porque una mujer con tamales no es amenaza. Eso creen. Los hombres comieron con esa gratitud silenciosa que tienen los hambrientos que trabajaron justo su hambre. Benjamín me apartó un tamal para llevarse al anochecer, no por tacaño, sino por costumbre de compartir con los animales. Lucero también merece mole, bromeó. Reímos. La tercera jornada trajo una sorpresa que no cabía en nuestras previsiones. Llegó don Laureano al portón del rancho, con una barba de 3 días y una tristeza de muchos años. No lo dejaron pasar. Nidia, que estaba en el pueblo, recibió por teléfono la noticia. Tu padre está en Santa Rosa. Ella respiró hondo, apretó la mandíbula y dijo una sola palabra. Voy. Me pidió que la acompañara. Encontramos a Laureano recargado en la barda, con el sombrero hecho trapo. Vine a arreglar, dijo sin mirarnos de frente. No quiero pleitos. Tengo, pues, lo que tengo.
Sacó del bolsillo un puñado de billetes doblados, humildes. Nidia los miró, no con desprecio, sino con esa claridad que separa las cosas. «Ese dinero no es para mí», dijo. «Entregue eso en la fiscalía para pagar el gasto de los papeles que va a generar su caso. Y», bajó la voz, «busque ayuda. Hay AA en la parroquia. No digo que su vicio lo excuse, digo que su vicio lo usa». Laureano alzó la vista por fin. Tenía la cara de un hombre que se reconoce en el espejo cuando la luz es muy violenta. Hizo un ademán torpe, como de abrazo que no se atreve. «Yo no te merezco, hija», murmuró. «No se trata de merecer», replicó Nidia. «Se trata de dejar de hacer daño. Vaya, y no venga a Santa Rosa a negociar nada más. No somos rebaño». Laureano se fue con los billetes guardados y una instrucción que era pesada como un saco de cemento y ligera como una posibilidad. Benjamín, desde lejos, había visto el intercambio. En la noche, al terminar sus tareas, caminó hasta el pueblo con la espalda dura como vara. Tocó la puerta de la casa de Nidia y esperó con paciencia. Ella abrió sin rituales. Le hicieron la prueba de alcoholemia en la fiscalía, dijo. Salió alto. Va a entrar a un programa. No por mí, por él si decide estar vivo. Benjamín inclinó la cabeza. Se quedó un segundo callado, como buscando las palabras exactas, y al final dejó salir una pregunta que era a la vez confesión. ¿Y usted? ¿Quién la acompaña a casa cuando se le hace tarde? Nidia lo miró con humor, ese humor que es puente y no cuchillo. La calle, respondió. Y, si hace falta, usted, a distancia. No era coqueteo, era reconocimiento. En un pueblo chico, las distancias correctas son también un acto de amor a la paz. La cuarta jornada trajo lluvia otra vez, aunque menos iracunda. Los peones metieron a los machos al corral y Benjamín aprovechó para revisarlos uno por uno, con una ternura que no entiende de rugidos. En Santa Rosa, los caballos son patrimonio más que animales. Pereira lo observaba de lejos, confundido, como quien no sabe si despreciar o admirar. Al mediodía, uno de los potrillos se asustó con un trueno y se hirió con la malla. Benjamín se acercó con una cuerda y un tarro de yodo. Lo calmó con voz baja, lo tocó donde se debe tocar, el cuello, la frente. Le curó el rasponcito y le habló al oído. En ese gesto, Pereira vio algo que no cabe en los cuadernos. Utilidad que no se expresa en pesos. Algo se le movió en la cara. No paciencia, no sonrisa. Tal vez apenas el descubrimiento tardío de que los hombres que no humillan son, a la larga, más útiles. Para el final de la primera semana, el cuaderno de Pereira ya mostraba una cuenta que hacía pensar que el trato iba a cumplirse. Benjamín no faltó un solo día. Nidia, entretanto, había reunido a las mujeres del pueblo bajo el tejabán de la casa ejidal. No hubo consignas ni pancartas, no porque no hicieran falta, sino porque Nidia prefirió el camino de las herramientas prácticas. Cómo denunciar, con quién hablar, qué plazos pedir, cómo anotar nombres, cómo guardar copias, cómo cuidar la propia seguridad cuando el agresor es el padre, el tío o el patrón. Llegaron señoras de manos agrietadas por el agua fría del lavado, adolescentes con trenzas apretadas y miradas ardientes, abuelas que saben medir la sabiduría en cucharadas de caldo. Hubo silencios que eran historias. Hubo historias que se dijeron en voz muy baja y, sin embargo, llenaron la casa como un coro. Al terminar, Nidia repartió hojitas con números de teléfono, Fiscalía, Instituto de la Mujer, la trabajadora social de Tlacolula. La ley es un machete, dijo. Sirve para abrir camino, pero hay que cuidarlo. Nadie aplaudió. En cambio, varias se quedaron a barrer, a lavar vasos, a dejar el lugar como si lo que se había dicho ahí mereciera pulcritud. La segunda semana fue más ardua en el rancho. Pereira, tal vez molesto por la visita de Nidia y la rumorología que ya tocaría su puerta, endureció el tono.
Asignó a Benjamín a la reparación de una cisterna y al descargue de pacas de alfalfa que habían llegado en un tráiler roto. Trabajo de fuerza, de espalda. Benjamín no protestó. Su método para sobrevivir a los hombres como Pereira no se aprendía en libros. Era trabajo bien hecho y silencio que no es servilismo, sino estrategia. Cuando terminaba, iba con Lucero al potrero de don Pánfilo, donde ahora dormía con holgura. Lo cepillaba hasta que el pelo quedaba como un brillo que no lastima. Le hablaba de Tonalá y de Zacatecas, de su hermana y de la niña que vino pegada a su regreso. No lloraba. Hay hombres que se desangran por los ojos solo cuando están absolutamente solos. Benjamín era de esos. La tercera semana trajo finalmente la cuenta saldada. El cuaderno de Pereira marcó la cifra acordada. Yo fui testigo del momento en que, por una vez, el administrador firmó un recibo que no lo engrandecía. Fue un trazo más corto de lo habitual, como quien se da cuenta de que ha perdido una pequeña batalla dentro de una guerra que ya no entiende. Entregó el papel con fastidio y miró a Benjamín como se mira a un adversario que no puede aniquilar. Con respeto, envuelto en desdén. «Cumpliste», dijo. «Cumplimos», respondió Benjamín, mirando hacia donde, en el horizonte, el pueblo se recogía por las tardes. Porque esto ya no es cosa de uno solo. Esa tarde, frente a la casa de Nidia, se reunieron varias sillas, no para festejar a carcajadas, sino para sostenerse en el silencio que viene después de los terremotos. Llegó la señora del puesto de quesillo, el señor de las herraduras, la maestra de primaria que había prometido llevar a sus alumnas a la casa ejidal a oír hablar de denuncias sin miedo. Llegó también Laureano, con la cara lavada y una mirada que no se aguanta en los ojos. Traía una bolsa de pan. La puso sobre la mesa y dijo una frase que en los pueblos significa más que una disculpa grandilocuente. «Vengo a escuchar». Nidia le sirvió café. Nadie lo sacó, nadie lo aplaudió, nadie lo absolvió. A veces el primer acto de justicia es permitir la presencia y mantener la memoria. Benjamín se quedó al fondo, a distancia, cuidando el caballo con la rienda suelta. Yo anoté en mi cuaderno. Hubo pan compartido y nadie gritó. El viento trajo olor a tierra caliente y a flor de cempasúchil, aunque no era temporada. Tal vez era solo el recuerdo del mercado del domingo, o quizás era la forma que tiene el aire de decirnos que las cosas vivas se reconocen unas a otras. El citatorio para don Laureano no tardó. La fiscalía lo llamó a comparecer el lunes siguiente. Se presentó con una camisa limpia y un temblor que no escondía, acaso como primer gesto de dignidad. Declaró. No se escudó en eufemismos, dijo, quise subastar, dijo, me urgía el dinero, dijo, creí que era trato. La agente tomó nota con esa economía que hace justicia a los hechos. El Ministerio Público inició la mediación con condiciones estrictas, tratamiento obligatorio contra el alcoholismo, trabajos comunitarios en la casa ejidal, prohibición de acercarse a Nidia cuando ella así lo pidiera. No era cárcel, porque la ley, en su engranaje, a veces es más podadora que machete. Pero la resolución llevaba algo de pedagogía. No basta con que un acta condene, hace falta que el pueblo aprenda. El Güero Trujillo recibió también su papel. Una sanción administrativa por organizar un remate sin protocolos legales y un apercibimiento que, traducido a su lenguaje, decía, la próxima cierras. Pereira no recibió sanción, pero su nombre comenzó a circular en conversaciones que antes se tragaban por resignación. El propio patrón de Santa Rosa, un hombre que nunca pisaba el mercado, se enteró de que su administrador estaba a punto de salir en la radio local como ejemplo de lo que ya no debe permitirse. Lo llamó al despacho, lo dejó de pie, mientras él se mecía en una silla de cuero, y le dijo seco, «No quiero pleitos que me quiten clientes. Arréglate, y no vuelvas a meter animales ajenos en nuestros potreros,
por deuditas de cantina. Pereira salió con el orgullo herido en lo más hondo, porque hay hombres que solo se sostienen del hilo de su arrogancia. Pero no pudo hacer nada. El mundo, al parecer, giraba aunque él no lo autorizara. Ese mismo día, en la plaza, Nidia convocó a una reunión abierta. Hizo algo que a muchos les pareció raro. No pidió micrófono. Habló con voz clara a media plaza para que las palabras no se perdieran en reverberaciones. «No vengo a linchar a nadie», dijo. «Vengo a dejar claro que nos vamos a acompañar, que si una está en problema, la otra no se queda en casa planchando el miedo, que si un hombre nos pone precio, le vamos a poner límites». El cura del pueblo, un hombre de manos limpias y homilías a veces demasiado suaves, se acercó y propuso que la parroquia prestara el salón para talleres. Nidia aceptó, no porque buscara cubrir todo con estampas, sino porque entendía que toda casa que se pone del lado de la gente, sea ejidal, municipal o parroquial, suma en el mismo camino. Benjamín no habló en la reunión. Se quedó a un lado, con los brazos cruzados, escuchando, aprendiendo que hay batallas que no se libran ni con cuerdas ni con espuelas, sino con cuadernos, con firmas, con voces que no se agrietan. Al final, se acercó a Nidia con una timidez que le restaba centímetros a su estatura. «Tengo que irme», dijo. «Me ofrecieron trabajo en una ganadera en Etla por un mes. Buen jornal. Volveré. No me estoy retirando, me estoy sosteniendo». Nidia asintió. «Aquí no hay deudas entre nosotros», respondió. «Solo un camino entre dos puntos. A veces se camina juntos, a veces no. Cuando vuelva, si quiere, podemos llevar al caballo a la orilla del río. Dicen que ahí el agua limpia los sustos de los animales». Benjamín sonrió con la boca apenas. «Lucero tiene menos sustos que yo», dijo, «pero le caerá bien». Antes de irse, Benjamín pasó por la casa de Laureano. Tocó la reja. El hombre salió, más viejo de lo que era, con esa fragilidad que dejan las primeras semanas de abstinencia. «No más, vine a decirle que no es un demonio», dijo Benjamín. «Es un hombre, y que si se cae, se levante. No por la gente, por usted. Nadie le va a limpiar su vergüenza. Solo usted puede aprender a vivir con ella sin hacerle daño a otros». Laureano no respondió. Le tembló la boca. A veces los perdones más útiles no se pronuncian, se entienden. La radio local, esa que encienden los carniceros al amanecer y las costureras a media tarde, transmitió la noticia sin amarillismo. Se llevó a cabo una mediación en Tlacolula por intento de subasta de una mujer en un remate. Se recuerda a la población que, en los banquillos del mercado, la gente opinó como siempre. Unos dijeron que Nidia exageraba, otros que había salvado la dignidad de todas. Algunos criticaron a Benjamín, que si era un santo, que si era un actor. A los pocos días el tema dejó de ser pedacería de chisme para convertirse en eso que nadie reconoce, pero todos sienten. Una vara nueva para medir lo decente. Mientras tanto, la vida, que siempre reclama su lugar, siguió. El cielo se despejó unos días y la luna, gorda como pan de yema, se dejó ver tras los cables y los tejados. En la escuela, la maestra organizó a las niñas para leer cuentos donde las protagonistas decidían su destino. En el palenque de Don Chepe, el olor a cocción de piñas de maguey volvió a imponer su soberanía aromática sobre cualquier conversación. En la ferretería de mi hermano, un señor pidió alambre de púas con un cuidado distinto, no por el alambre, por las palabras. En la cantina del Güero, el micrófono se guardó en un cajón y salió a la barra, en cambio, un cartel plastificado que decía «No se rematan vidas». Lucero, en el potrero de don Pánfilo, engordó un poco. Yo lo vi varias veces. Al tocarle el cuello, se adivinaba el corazón como un tambor tranquilo. Es curioso cómo, en los pueblos, los animales son fieles a nuestras historias. Los perros llevan chismes de casa en casa. Los burros son testigos discretos de borracheras atajadas. Los caballos se vuelven símbolos sin proponérselo.
Una tarde de sábado, Nidia fue al río. Llevaba flores amarillas en una bolsa, no de cempasúchil, de barquillos que venden en racimos en la entrada del mercado, y una libreta de tapas duras. Se sentó en una piedra, dejó que el agua le mojara los tobillos y escribió. No sé qué puso en esas páginas. Sí supe, por el brillo de su cara cuando regresó, que había encontrado una manera de estar con el mundo sin pedirle permiso. En la puerta de su casa clavó un clavo nuevo y colgó un lazo trenzado, no como adorno campesino, sino como recordatorio. Lo que se trenza resiste más. Pasó un mes. La temporada de lluvias se dio al brillo más seco de agosto. Los cerros cambiaron de verde a un tono más cansado, las bancas de la plaza se calentaban temprano, y los niños descubrieron que el polvo, si uno lo sopla con técnica, hace columnas pequeñas que parecen humo. Benjamín volvió antes del tiempo que dijo. Traía el sombrero nuevo, no ostentoso, solo menos cansado, la camisa con olor a jabón de barra y una sonrisa que parecía un hilo de agua en roca. Dijo que en Etla había herrado 30 caballos, arreglado corralones, dormido bien y pensado mucho. Dijo también que ahorró lo suficiente para pagar una consulta para su sobrina, la hija de su hermana. Lo primero que hizo fue ir por Lucero. Le limpió los cascos, le ajustó la montura, lo sacó a la vereda que da al río. Me invitó a acompañarlos. Nidia estaba esperando en la orilla con sandalias y un sombrero de palma. El sol bajaba lento, acariciando las piedras. El agua corría clara, llevando hojas como barquitos. Lucero bebió, sumergiendo el hocico con un placer que solo los caballos logran expresar con esa economía de cuerpo. Nidia se acercó despacio. Le puso la palma en la frente. «Gracias», le dijo, como si hablara con persona. «Gracias por pagar lo que no se debía para que yo aprendiera a decir lo que sí se debe». Benjamín soltó la rienda. Dejaron que el caballo se metiera un poco más al cauce, sin arriesgarlo. El viento trajo ese olor a pasto cortado que se instala hacia la tarde. Nidia sacó de su bolsa una cuerda trenzada con hilos de colores. «La hice con las mujeres», nos contó. «Hicimos varias. A cada una le dijimos el nombre de una cosa que queremos que se quede, la verdad, la ternura, la valentía, la paciencia. Esta se llama paciencia. Es para Lucero». Se la puso en el cuello, suelta, suave, para que nos la recuerde cuando nos falte. Yo pensé que el pueblo, si pudiera verse desde arriba, a esa hora parecería una ofrenda extendida. Los techos como platos, las calles como manteles, los patios como vasos, el río como una vela líquida encendida. Pensé también que no hay metáfora que aguante la realidad sin doblarse, y que sin embargo, de vez en cuando, la realidad permite estos poemas sencillos. Un caballo bebiendo, dos personas que aprendieron a estar sin poseerse, un río que no se detiene. Esa misma tarde, Benjamín nos contó la anécdota que le borró un poco la tristeza de los ojos. En Etla, mientras erraba, vio a una yegua pálida con una panza que delataba cría pronta. El dueño no sabía nada de genealogías, pero Benjamín reconoció la mirada. Era hija de una línea antigua que él había visto en Tonalá. «Cuando nazca el potrillo», le dijo al dueño, «me avisa. Si sale con una estrella en la frente, como su abuelo, me lo vende». El hombre rió. «¿Y con qué me va a pagar?» «Con trabajo», respondió Benjamín. Se dieron la mano. El trato quedó pendiente como quedan las buenas cosas, no firmadas, pero en serio. Semanas después llegó un mensaje por teléfono. Sí, a veces la modernidad nos toca. «Nació el potrillo, tiene estrella. Cuando puedas, ven». Benjamín fue. Regresó con una foto impresa de Oxo, porque la tecnología en el pueblo es de esa mezcla rara. Un potrillo bayo con una mancha blanca en la frente, exactamente como una luciérnaga inmóvil. Lo llamó Farol. Prometió que, cuando estuviera listo, lo traería para entrenarlo a la orilla del río. Lucero
viejo y sereno, lo miraría desde la sombra como quien se sabe legado viviente. En el pueblo, los ecos del caso de Nidia no desaparecieron, pero se hicieron más bajos. El güero no volvió a mencionar remates. Pereira, humillado sin pasar por la plaza del escarnio, se volvió más cuidadoso, no por nobleza, sino por cálculo. Laureano se volvió un hombre de respuestas cortas y silencios largos. Seguía cometiendo torpezas, pero ya no se le veía el brillo de la prepotencia. A veces barría el atrio de la iglesia con ese fervor extraño de los que expían. Otras veces cargaba bultos en la casa ejidal sin pedir reconocimiento. La gente lo miraba de reojo, midiendo si ese esfuerzo era pose o principio. Nidia no lo elogió ni lo escupió. Siguió con su vida. Hizo un curso de administración en el Instituto de la Mujer. Empezó a llevar la contabilidad del taller de bordados de su tía. Colgó en su cuarto, junto a la cuerda de paciencia, un calendario donde marcaba con flores los días en que dormía bien. Había más flores que antes. Una tarde, al caer el sol, la plaza se llenó de abuelos sentados con sombreros en la frente, de parejas que giraban con música de banda que salía de una bocina chueca, de niños que gritaban «¡Mira, mamá!» desde los columpios. Nidia y Benjamín caminaron alrededor del kiosco sin tocarse. La gente los saludaba con simpleza. Un señor, vendedor de raspados, les dijo: «Ustedes nos enseñaron que el miedo también se aprende, pero la valentía no se olvida». Benjamín bajó la mirada, no por modestia afectada, sino por ese pudor genuino de los hombres que no quieren estorbar el protagonismo ajeno. Nidia se rió. «La valentía no es mía», respondió. «Me la prestó la lluvia esa noche. En la salida del pueblo, rumbo al camino de Etla, se inauguró un pequeño rótulo pintado a mano por los jóvenes del telebachillerato. San Bartolo del Valle. Aquí no se rematan vidas». Nidia dijo que el letrero no era un monumento, era un recordatorio. Benjamín dijo que a veces los recordatorios son más eficaces que los castigos. Yo escribí en mi cuaderno: «Un pueblo se mide por lo que permite y por lo que deja de permitir». El día que trajeron a Farol, a un chiquillo, Lucero lo recibió con un resoplido suave. Nidia le puso al cuello otra cuerda, esta trenzada por las adolescentes que habían ido a los talleres. Se llamaba Futuro. Vimos a los dos caballos acercarse al río. El pequeño metió primero un casco, luego el otro, se espantó de su propio reflejo, y al final bebió con hambre de mundo. Benjamín, con una paciencia que ya parecía su segunda piel, sostuvo la rienda sin apretar. Nidia se sentó en la piedra de siempre y sacó su libreta. No escribió, miró. No hubo boda, no hubo final de novela, hubo algo mejor. La continuidad decente de una vida que no se arrodilla ni se empina, que sabe estar de pie. Benjamín siguió trabajando en ranchos, donde el trato es de palabra y de mano limpia. Nidia siguió administrando números y palabras con la misma rectitud. A veces, al atardecer, Lucero y Farol corrían en paralelo un tramo corto, y el sonido de sus cascos retumbaba en los árboles como risas de madera. Un día de noviembre, cuando el aire huele a pan y cera, Nidia encontró en su puerta un sobre sin remitente. Dentro había una nota breve. «No me perdones. No más no me olvides. L». Ella prendió una vela en un vaso, la puso en el marco y no lloró. No por dureza, sino porque hay lágrimas que se guardan para cuando de veras hacen falta. Esa noche, desde mi azotea, vi cómo la luna iluminaba el río. Pensé en la cantina, en el remate, en el caballo ofrecido, en la voz de Nidia diciendo «no soy yugo», en los ojos tristes de Benjamín, justificando su tristeza hasta volver la fuerza, en el pueblo aprendiendo a nombrar lo que antes solo masticaba. Bajé, cerré mi cuaderno y entendí que algunos cuentos no terminan, se aseguran, como quien pone bien el nudo de un lazo, y que, si se cuenta bien, un cuento puede volverse herramienta, no para partir la cabeza, sino para abrir el monte.
Si alguien vuelve a preguntar, años después, por qué en la entrada del pueblo hay un letrero que dice «Aquí no se rematan vidas», contarán esta historia. Alguien dirá que quizás el letrero es exagerado. Alguien más dirá que ojalá todos los pueblos exageraran así, y un niño, tal vez hijo de la hermana de Benjamín, tal vez nieto del propio Laureano, preguntará quién fue Lucero. Y una mujer peinándose con calma frente a un espejo dirá, fue un caballo que pagó sin deber para que otros aprendieran a no cobrar. Entonces el niño querrá verlo. Lo llevarán al río. Y si Lucero ya no está, estará Farol, con la cuerda del futuro al cuello, bebiendo como si el agua fuera también palabra. Porque lo es, porque las aguas, los caballos y las historias, cuando se juntan sin soberbia, se vuelven eso que los pueblos necesitan más que la lluvia, una dignidad que no se desborda, pero riega.